Si nos paramos a pensar en la red de metro de cualquier gran ciudad, pues lo normal es imaginar horarios, prisas, la rutina de siempre. Claro, el día a día. Exacto. Es una obra de ingeniería inmensa diseñada para ser, o sea, totalmente predecible. Tomas un tren en el punto A, recorres la distancia a una velocidad constante y ¡pum!, llegas al punto B. Debería funcionar con la precisión de un reloj suizo. En teoría, sí. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando desciendes por las escaleras del metro de la Ciudad de México y de repente ese reloj empieza a girar hacia atrás? Uf, menudo panorama. Totalmente. Hablamos de que los pasillos se vuelven un laberinto infinito y la rutina da paso a un paisaje subterráneo que es francamente aterrador. Es un contraste brutal, la verdad. Porque buscamos seguridad en esta infraestructura masiva, ¿no? Esa ilusión que control, que nos reconforta en medio de todo el caos urbano de la superficie. Ya, la falsa seguridad. Eso es, pero bajo tierra se crea un abismo perceptivo tremendo. Es una red inmensa que no solo desafía la lógica del urbanismo, sino que, según miles de testimonios que tenemos, parece desafiar las leyes de la física y de la propia realidad. Vale, vamos a desempacar esto, porque es de locos. O sea, la inmersión profunda de hoy nos lleva a explorar un compendio fascinante de fuentes. Tenemos artículos de noticias, hilos de Reddit virales, transcripciones de vídeos de TikTok y, ojo a esto, hasta un análisis académico sociológico de la UNAM. Es una barbaridad la cantidad de documentación que hay. Sí, sí, sí. Y la misión de este análisis de hoy es descifrar por qué una red de transporte con más de 190 estaciones y millones de usuarios diarios se ha convertido en el epicentro absoluto de horrores biológicos, fantasmas y estos aterradores fallos en la realidad. Los famosos errores en la Matrix. Exactamente. Así que, para la gente que sigue el canal No Debiste Llegar Aquí, bueno, saben perfectamente que este es el tipo de misterios de terror absoluto, paranoia y suspenso que nos quita el sueño. Invitamos a quienes nos escuchan a que se suscriban y, por supuesto, dejen en los comentarios si alguna vez han vivido algo parecido ahí abajo. Va a ser muy interesante leer esos comentarios. Y para sentar un poco las bases, creo que es vital entender cómo funciona el cerebro en ese entorno tan específico. Claro, el contexto psicológico. Exacto. El metro es, sin quererlo, una alegoría de la mente humana. Al viajar bajo tierra, nos desconectamos de todos los referentes naturales. O sea, no hay sol, no hay cambios de clima, no hay un horizonte al que mirar. Es como estar en un limbo. Tal cual. Privamos a nuestros sentidos de sus anclajes habituales. Y si a eso le sumas la monotonía infinita de los túneles y ese ruido blanco constante de los vagones sobre las vías, Que te adormece por completo. sí, neurológicamente es el caldo de cultivo perfecto para la distorsión cognitiva. La oscuridad allá abajo se convierte básicamente en un lienzo en blanco donde la psique proyecta sus miedos más primarios. Y vaya si proyecta miedos, ¿eh? Porque antes de meternos de lleno en los fallos de la realidad, tenemos que entender cómo este entorno físico ha distorsionado el miedo hasta crear amenazas absolutamente tangibles y biológicas. Los monstruos de las profundidades, ¿no? Eso es, la fauna urbana mutada. Por ejemplo, está la famosísima leyenda de la rata gigante en la línea 3, justo entre las estaciones de La Merced y Tepito. Ostras, esa historia es un clásico. Estela. O sea, los testimonios describen a un roedor del tamaño de un cerdo o de un perro grande. Y lo más fuerte es que se le atribuye el haber devorado a personas sin hogar que buscan refugio en los túneles por la noche. A ver, lo que ocurre aquí a nivel sociológico es súper revelador. La mente colectiva coge un elemento real, es decir, la fauna nociva que lógicamente existe en cualquier alcantarillado cerca de grandes mercados de abastos. Claro, ratas normales. Exacto, ratas normales. Pero el cerebro lo hiperboliza, lo convierte en un monstruo mitológico. Es la materialización del miedo a la insalubridad. Las zonas marginadas de la ciudad generan una ansiedad latente, y necesitamos darle una forma física a ese abandono para poder temerle de forma concreta. Me parece una explicación brillante. Aunque, bueno, el miedo físico no siempre tiene colmillos o pelo. Hay historias documentadas que parecen salidas de una película de terror de los 80. ¿Te refieres al caso del maletín? Uf, sí, el maletín ensangrentado. Imaginemos la escena. Plena hora punta. Vagones abarrotados. Gente pegada hombro con hombro. Y los pasajeros empiezan a fijarse en un oficinista normalísimo, de traje impecable. El típico tipo que pasa desapercibido. Totalmente. Pero
de su maletín de cuero no para de gotear sangre al suelo del vagón. Y cuando la policía finalmente lo detiene en la estación y abren el maletín, bueno, descubren manos de mujeres cercenadas. Madre mía. Y todavía llevaban los anillos y las joyas puestas. O sea, te quedas a cuadros. Es que ese caso encapsula el terror moderno por excelencia. El miedo a la anonimía de la multitud es la paranoia absoluta de pensar que el verdadero monstruo no se esconde en una cueva oscura, sino que es el tipo del traje que va agarrado a la misma barra que tú. A 10 centímetros de tu cara. Exacto. En una megaestructura por la que pasan millones de personas, la estadística dicta que te vas a cruzar a diario con individuos capaces de auténticas atrocidades. Y procesar ese pensamiento cada mañana de camino al trabajo es insoportable. Es asfixiante. Pero, a ver, volviendo a lo de los colmillos, porque esto no se queda ahí. Tenemos que hablar del vampiro de Barranca del Muerto. Ostras, la línea 7. La línea 7, efectivamente. Para situarnos, esta es la línea más profunda de toda la red. Bajas escaleras y escaleras mecánicas interminables, notas cómo la presión del aire cambia en los oídos, hace un frío distinto. Sí, el ambiente ahí es muy particular. Y hay un detalle histórico tremendo. Se construyó sobre una antigua fosa común de la época de la Revolución. Un terreno con mucha carga, desde luego. Pues el caso documentado relata la historia de un pasajero, José. El hombre se quedó dormido en el vagón después de un turno de trabajo agotador. Despierta de madrugada en la oscuridad más absoluta, con el tren aparcado en unas vías muertas. Qué pesadilla. Y ahí, en esa negrura, presencia a una criatura humanoide, altísima, con orejas puntiagudas, mordiendo el cuello de un indigente. José se desmaya del terror, claro, y despierta horas después en un hospital. Y, por supuesto, nadie le cree. A ver, analicemos la ubicación, porque no es casualidad. La línea 7 impone un respeto atávico precisamente por su profundidad. Arquitectónicamente, se siente como si estuvieras descendiendo literalmente al inframundo. Sí, la sensación de aislamiento es total. Y si a eso le sumas lo que decías, la memoria histórica del terreno, una fosa común llena de violencia y muerte, pues predispones a la mente a esperar lo macabro. El cerebro humano, cuando sufre esa privación sensorial en la oscuridad, intenta dar sentido a las sombras a toda costa. Yo tengo una teoría sobre esto. O sea, me da la sensación de que todas estas historias funcionan como una especie de sistema inmunológico urbano. Un sistema inmunológico. Qué interesante, a ver. Sí, piénsalo. Es como si, como sociedad, creáramos inconscientemente estos cuentos de terror para mantener a la gente alerta. Son advertencias de supervivencia disfrazadas de mitos. Básicamente nos decimos, oye, no te quedes dormido en zonas profundas y vulnerables, como la línea 7, porque hay depredadores. Claro, usar el folclore para prevenir riesgos reales. Exacto. Usamos la figura del vampiro o de la rata gigante para evitar que la gente baje la guardia en situaciones de alta vulnerabilidad. Me parece una analogía fantástica. Transformamos el riesgo real de sufrir un asalto en un monstruo sobrenatural porque es más fácil de procesar. Y si seguimos tirando de ese hilo, creo que podemos entender un fenómeno igual de perturbador. Cuéntame. Porque si los monstruos representan ese miedo físico inmediato, los fantasmas del metro representan algo más profundo. Representan el trauma histórico de la ciudad que se niega a ser olvidado. Ostras, pasamos de las bestias a las tragedias humanas. Exacto. Son las cicatrices en la memoria colectiva que se quedan atrapadas en los túneles. Y hay tragedias que dejaron una huella imborrable. Por ejemplo, en 1975, el terrible choque de trenes en la estación Viaducto dejó 31 muertos y decenas de heridos en un escenario dantesco. Una de las peores tragedias de la red. Sí, y lo escalofriante es que, décadas después, tanto pasajeros como trabajadores afirman que en el silencio de la noche, en ese tramo específico de vías, todavía se escuchan los gritos de dolor y de pánico de las víctimas. Aquí entra un concepto psicológico clave, que es el de espacio traumatizado. Cuando ocurre un evento de violencia tan extrema, deja una especie de huella en la geografía del lugar. Las personas que transitan por ahí, incluso si solo conocen la historia a nivel subconsciente, están sugestionadas. Ya, el peso de la historia del sitio. Eso es. La mente asocia esa arquitectura con el desastre. Pero también hay ecos de tragedias mucho más individuales y solitarias. Ah, claro, como el caso documentado del inspector Platanov. Ese mismo en 1991, en la línea 3. Esa historia me rompe el corazón y me aterra a partes iguales.
O sea, este hombre bajó a las vías entre las estaciones de Potrero y La Raza para hacer una reparación rutinaria en un tren, pero hubo un fallo de comunicación. Un error fatal. Sí. No avisó a la central de control de que estaba ahí abajo, las vías recuperaron la energía y fue arrollado por un convoy. Pues a día de hoy, los trabajadores del turno de noche relatan que el espectro de Platonov se sigue apareciendo. Y siempre con la misma actitud, ¿verdad? Exacto. Se acerca a los equipos de mantenimiento con su uniforme antiguo, pidiendo que le pasen herramientas o intentando firmar su hoja de salida. El pobre hombre no sabe que está muerto, simplemente sigue intentando cumplir con su turno. Lo cual es tristísimo. Y fíjate en la carga simbólica de ese relato. Representa la máxima expresión de la alienación laboral. Es el trabajador que ha sido tan absorbido por la maquinaria del sistema que ni siquiera la propia muerte le libera de su función. Uf, qué agobia, de verdad. Atrapado en una burocracia eterna. Su identidad entera se redujo a su labor en el metro. Y el terror que transmite no es el de una amenaza monstruosa, sino el de una empatía que resulta desoladora. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver cómo me encajas esto en tu análisis. Porque hay historias de fantasmas que mezclan una inocencia infantil con un horror salvaje. ¿Te refieres a las apariciones de niños? ¿Sí? La niña de Terminal Area, por ejemplo. Se cuenta que aparece en los andenes vacíos pidiendo a los pasajeros que jueguen con ella. Y de repente se quita la cabeza y la lanza como si fuera una pelota. O pide que le aten los cordones y al agacharte ves que no tiene piernas. Historias muy gráficas. Demasiado. Pero la que de verdad se volvió un fenómeno es la perturbadora historia de Rosario, la niña caníbal de Tacubaya. Ese caso es fundamental para entender todo esto. A ver, la leyenda dice que era una niña de 8 años que se perdió en los años 70, que sobrevivió sola en los túneles y conductos de ventilación devorando a indigentes. Yo, sinceramente, un accidente me lo creo, pero una niña caníbal viviendo ahí abajo durante semanas suena a ficción. Lo fascinante aquí es que, efectivamente, es ficción. ¿Ah, sí? Sí. Las investigaciones lo confirman. El caso de Rosario surgió como una narración ficticia, concretamente una ucronía literaria, que se publicó en la revista Insolente. Nunca existió. ¡Ostras! Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente que jura haberla visto en los túneles? Por el inmenso poder de la psicosis colectiva. La narrativa de esa revista tocó un nervio tan profundo en la sociedad sobre los peligros de perderse en el sistema, sobre el miedo a perder la humanidad para sobrevivir en la urbe, que la gente lo asimiló como una verdad histórica. Es como si la creencia creara la realidad, ¿no? Exactamente. La expectativa condiciona la percepción visual. Cientos de personas interiorizaron la historia, bajaron al metro asustados, vieron una sobra rara al fondo del andén en Tacubaya y su cerebro automáticamente autocompletó la imagen con la niña caníbal. Madre mía, ¿cómo funciona la mente? Vale, o sea, compro que el cerebro nos juegue malas pasadas con bestias o fantasmas a partir del miedo o del trauma. Es un mecanismo de defensa, al fin y al cabo. Sí, pero aquí es donde llegamos al núcleo de la inmersión profunda de hoy. Porque la paranoia se pone a un nivel que cruza una línea mucho más siniestra. O sea, si un fantasma es un recuerdo que se niega a desaparecer, ¿qué significa cuando es el tiempo mismo el que parece romperse? Entramos en el terreno de las anomalías temporales. Exacto. Pasamos de las apariciones tradicionales a la paranoia moderna, de los errores en la Matrix o los glitches en la realidad que están inundando los hilos de Reddit y los vídeos de TikTok. Es la actualización digital del terror clásico. Ya no tememos solo a las almas en pena o a lo que hay escondido en la oscuridad. Ahora el terror existencial es pensar que la propia infraestructura del universo va a dejar de funcionar, que no va a cargar correctamente. Total. Y los testimonios virales sobre esto son espeluznantes. Por ejemplo, el caso del transbordo de la estación Takuga. Plena hora punta. De pronto, varios usuarios coinciden en relatar cómo se ven caminando solos, sin un alma alrededor. Lo cual es estadísticamente imposible a esas horas. Claro, y caminan por pasillos interminables, sucios, con un diseño anticuado que parece de otra época. O sea, caminan sin llegar nunca a ningún andén y ven sombras fugaces por el rabillo del ojo. Esa disociación del entorno es clave. Como si las texturas de un videojuego no hubieran cargado bien. Fíjate, desde la neurología y la psicología de la percepción, esto tiene una explicación fascinante. A ver, ilumínanos. Piensa en las condiciones físicas de ese transbordo. Tenemos luces fluorescentes que parpadean imperceptiblemente. Pasillos que son arquitectónicamente idénticos y se repiten uno tras otro.
Y ese ruido blanco continuo de la ventilación. Un entorno súper monótono. Eso induce algo muy similar al efecto Ganzfeld. Cuando el cerebro es privado de estímulos visuales y auditivos variados, se aburre y empieza a fabricar los suyos propios. Si a eso le sumas la fatiga tremenda de la jornada laboral y el hecho de ir mirando fijamente la pantalla del móvil. Que te abstrae por completo de dónde estás. Exacto. El cerebro entra en un estado de disociación ligera, una ceguera temporal. Pierdes la noción de la profundidad y del tiempo. Por eso, una pared repetitiva puede parecer, de repente, un patrón de error digital. Vale, el fallo visual te lo puedo llegar a comprar por el cansancio. Pero, cuando empezamos a hablar de los bucles espaciales, ahí me pierdo. Son casos más extremos, sí. Hay reportes de personas que iban, por ejemplo, hacia la estación Etiopía y aseguran haber pasado por la estación Eugenia 3 veces seguidas, El mismo andén 3 veces. sin que el tren se detuviera ni cambiara de dirección. Y luego está el salto temporal masivo. Un usuario relata un viaje rutinario que normalmente le lleva 10 minutos. Entra a la estación de día, siente que pasan un par de paradas normales y cuando sale a la superficie en su destino, es noche cerrada. Han pasado más de 4 horas. Una pérdida de tiempo absoluto. Claro. Ahora, siendo súper racionales, esa persona probablemente se quedó dormida o se desmayó o tuvo un episodio médico, ¿no? Es la reacción más lógica y la explicación más probable, desde luego. Existe el fenómeno de la hipnosis de la autopista, donde conduces durante kilómetros sin recordar absolutamente nada del trayecto. Pues lo mismo pero en el vagón. Exactamente. En el metro se magnifica porque no tienes luz solar que regule tu ritmo circadiano. Te desconectas del mundo exterior. Sin embargo, y esto es muy importante, debemos validar el terror de la experiencia subjetiva, ¿En qué sentido? en que la consistencia de estos testimonios genera una paranoia real. Para la persona que lo vive, el tiempo objetivamente se detuvo o se aceleró de forma inexplicable. Ven a otros pasajeros completamente estáticos, a veces vistiendo ropas de décadas anteriores, interactuando en estaciones que parecen retroceder en el tiempo. Un desfase total. De si quizá la masiva infraestructura de concreto y campos electromagnéticos llega a distorsionar nuestra percepción o, yendo más allá, la propia realidad. ¡Ostras! Y, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque estaba repasando las fuentes académicas y de pronto todas las piezas del rompecabezas hicieron clic. ¿Así? ¿Con qué parte? Para entender por qué miles de usuarios sienten esa distorsión del tiempo y experimentan esos horrores en el subsuelo, tenemos que entender los traumas espaciales de la superficie. Interesante conexión. Sí, piensa en los mitos sobre la infraestructura oculta que hay ahí abajo. Se habla de la estación secreta a transmisiones militares, más allá de 4 caminos, de uso exclusivo del ejército. ¿O los supuestos túneles de la línea 7? Exacto, que conectarían con la residencia de los Pinos como si fuera un búnker o un refugio nuclear. A ver, desde una perspectiva totalmente imparcial, tratándolos como los mitos urbanos que son, todos apuntan a una misma idea. El ciudadano está indefenso frente a un poder superior oculto. ¿Un poder que opera en las sombras? Literalmente. Pues resulta que en la superficie ese poder y esa vulnerabilidad fueron brutalmente reales. Y ahí entra el análisis sociológico de la UNAM que mencionamos al principio. Habla de la zona de Santa Fe en los años 80. Las expropiaciones para la avenida Vasco de Quiroga, ¿verdad? Eso es. El informe académico detalla cómo el gobierno llevó a cabo expropiaciones sumamente violentas. Documentan el caso de familias como la de una mujer llamada Constantina que perdieron sus casas de la noche a la mañana. ¿Sin previo aviso ni negociación? Nada. Llegó la policía con las excavadoras, lo sacaron por la fuerza y destruyeron todo su mundo para construir esa avenida. Fíjate que ese análisis es brillante para explicar el fenómeno. Lo que ocurrió ahí creó una auténtica anomalía temporal a nivel sociológico y psicológico. ¿A qué te refieres exactamente? Cuando una comunidad sufre ese nivel de violencia estructural, el trauma no se procesa como algo que pasó y ya está. Se genera lo que se llama un tiempo suspendido. Para familias como la de Constantina, el pasado violento no es historia, es una amenaza constante que siempre acecha el futuro. Viven en un estado de crisis permanente. Exacto. Sienten que en cualquier momento la violencia o el despojo pueden reaparecer. Su percepción del tiempo lineal se rompe porque la seguridad básica se destruyó. Ahí está. Es que es la analogía perfecta. Estos fallos en la realidad que la gente experimenta en el metro son el equivalente urbano a ese trauma profundo de Santa Fe. ¡Qué buena forma de verlo! Es como si la violencia estructural, la desigualdad
y los abusos de poder dejaran una cicatriz enorme en la propia trama del tiempo de la ciudad. Y cuando te metes bajo tierra, esa tensión social supura a través de los azulejos. La vulnerabilidad sale a flote. Totalmente. Los viajeros sienten, aunque sea de forma inconsciente, que el peligro del pasado puede reaparecer en cualquier trayecto rutinario. Esa es la verdadera Matrix rompiéndose. Es que, si lo resumimos, llegamos a una conclusión apabullante. El metro no es solo cemento, acero y vagones electrificados. Es un archivo vivo, gigantesco, de la psique colectiva. Un espejo de nuestros peores miedos. Exacto. Desde esas criaturas bestiales que nos inventamos para alertarnos de los peligros, pasando por las almas en pena de maquinistas que reflejan el trauma laboral, hasta llegar a este pánico existencial, modernizado, de que el tiempo se detenga en un túnel. Cada relato, por loco que parezca, refleja la enorme vulnerabilidad de la condición humana ante estas megaestructuras que nos superan. Es sobrecogedor pensarlo así. Y la verdad, para quienes nos escuchan hoy, esto nos deja con una reflexión final que pone los pelos de punta. Desde luego. Porque la próxima vez que un trayecto subterráneo parezca durar un poco más de lo normal, o que las luces del vagón parpadeen justo cuando el tren se detiene entre dos estaciones oscuras... ¿Ese momento de silencio absoluto? Sí. O cuando se mire alrededor y los demás pasajeros parezcan extrañamente silenciosos e inmóviles bajo esa luz blanca, cabe preguntarse si se trata simplemente de un leve retraso mecánico. ¿O de algo más? O sí, de forma totalmente inadvertida el vagón acaba de cruzar esa delgada y frágil línea hacia un fallo en la realidad, un error en la Matrix subterránea del que quizá no haya retorno.